Bueno, continuando, vamos a dibujar los radio button para el sexo. Esto en este caso va a hacer referencia a un ID. Voy a dejar el label aún sin anotar. Vamos a poner sexo y le vamos a colocar ahora los input radio type radio, y vamos a colocar uno que sea sexo, que sea masculino, perdón. Y el otro que sea femenino. Aquí me está dando un error. Disculpen. Value masculino. Y luego el input type radio, value femenino. Ahora viene la pregunta: ¿cómo es que nosotros hacemos para que este radio button trabaje como uno solo? Cuando le asignemos el name, tenemos que usar el mismo nombre. Por ejemplo, txt sexo. Y si este se llama así, el segundo también tiene que tener el mismo nombre. Entonces aquí pues podríamos decir que la etiqueta es para txt, perdón, sexo. Entonces si refrescamos acá en nuestra página, podemos ver que tenemos dos botones. No salió el texto. Voy a corregir. Vamos a ver. Vamos a poner aquí un BR. Y voy a evaluar. Aquí debería decir más. Y aquí lo mismo. Vamos a quitar el femenino que tenemos acá. Pareciera que no nos lo reconoce. Vamos a ver. Bueno, como les decía, lo que nos hace falta es sí colocarle un valor, pero para que él sepa qué es lo que va a transmitir. Value. Pensemos que al masculino le vamos a poner M y que al femenino le vamos a poner F. Entonces de esta forma, si nosotros validamos, vamos a refrescar, ya nos aparece masculino, femenino, le damos a enviar y pues vamos a ver que sí va a aparecer un campo que se llama tsexo y la selección va directo a M. Esto es porque, como les decía, estamos enviando el valor, no en realidad el texto que se despliega. De igual forma les podría colocar alguna otra cosa, como que seleccione su nombre favorito, de su color favorito entre una selección. Podría poner label for, aún no sé cómo se va a llamar, y voy a colocar aquí seleccione color favorito. Habíamos puesto seleccione su libro favorito entre sus libros favoritos entre los siguientes, los puntos.
Entonces vamos a poner aquí un input type y vamos a escoger la opción de checkbox para indicarle a nuestro formulario que debe de desplegar un checkbox. Aquí nuevamente le vamos a poner un ID. Por ejemplo, podría ser 1. En ese ID vamos a poner el libro Don Quijote. Entonces este es el primer input. Vamos a copiar los demás. Algo bien importante, el name que le vamos a poner tiene que ser el mismo para todas las opciones. Le vamos a llamar txt libro. Y vamos a copiar esto para seguir agregando los demás libros. Por ejemplo, el libro El Viejo y el Mar. Y por ejemplo el libro el libro El Coronel no tiene quien le escriba, por ejemplo. Entonces, pues al final de cuentas estoy poniendo una sucesión de varios libros para poder de esta forma indicar cuál es la elección que tiene, entre la cual tiene que escoger el usuario, y todos se llaman txt libro. Y algo bien importante es que en el ID debería estar 1 para, por ejemplo, el Quijote, 2 para el Viejo del Mar, 3 para el Coronel no tiene quien le escriba, y 4 para, vamos a poner por ejemplo, Crepúsculo. Bueno, entonces miremos cómo se ve el HTML. Aquí seguimos en la página de Julio. Démosle refresh. Y pues nos podemos dar cuenta que aquí nos aparece la selección de libros siguientes. Hay algo, se ve todo en una sola línea. Entonces seleccione sus libros y vamos a poner aquí un BR. El for va a ser para txt libro, porque así se llama la selección a la cual quiero etiquetar acá. Entonces si refrescamos, ya tengo seleccione sus libros favoritos entre los siguientes. Entonces yo puedo chequear entre ellos, y cuando envío esto que está acá, se debe de enviar el parámetro que se llama txt libro. Y miremos qué dice txt libro. Txt libro on, txt libro on, no me mandó el valor, déjenme revisar. Vamos a hacer una validación acá. Voy a olvidarme de cerrar input, no los voy a colocar, creo que lo estoy haciendo mal. No es necesario esto, porque al final de cuentas el que identifica que este input que está acá es terminado con masculino es el texto nada más, no necesito tener otro vínculo. Entonces no es necesario encerrarlo en su interior. Aquí también los voy a quitar y voy a hacer la prueba. Y él debería, perdón, yo puse ID, aquí está el problema, es value, lo que debe de tener. Entonces aquí vamos a poner value. Y aquí es value. Entonces miremos cómo esto funciona. Todos se llaman txt libro y cada uno tiene un value distinto. Vamos a venir acá, refrescamos, tenemos una misma apariencia,
Pero si seleccionamos por ejemplo estos tres y le doy enviar, al momento de recibir esa solicitud mi página, que no es mía, es de Julio, si se dan cuenta tengo TXT libro 1, TXT libro 2 y TXT libro 3, es decir que se lograron enviar los tres valores que yo había seleccionado, aunque fueran distintos. Aquí podríamos usar un identificador distinto para cada evaluación. Digamos, en el caso del sexo, por pensarlo, es bueno pensar que por default hay algo chequeado. Entonces vamos a poner aquí el atributo check y le vamos a poner true. Y de esa manera, cada vez que la página se inicie, por default, masculino está seleccionado. Entonces, pues ahí tenemos una pequeña encuesta, toda realizada con los elementos que ya teníamos, que ya habíamos creado. Entonces, pues hagamos un pequeño laboratorio de CSS, que es lo que nosotros pues queremos aprender. Y vamos a empezar declarando el tag de style dentro de nuestra etiqueta body. Entonces, si yo declaro un atributo style, no es importante si style lo pongo con mayúscula o minúscula, eso da lo mismo, pero yo le puedo asignar aquí algunos atributos. Entonces, por ejemplo, yo voy a venir acá y voy a colocar background color y le voy a asignar un valor que es un hexagesimal que representa a un RGB, y vamos a colocarle aquí por ejemplo un rojo FF0000. No se va a ver bien si se dan cuenta, miren, no es un color muy adecuado, pero ya se lo cambié. Pensemos en suavizarlo, pongamos aquí un 33 24 11. Miremos que nos sale así. Bueno, salió un color más feo. Vamos a ponerle aquí FF 11 tendría que ser un rojo más encendido. Ahí estamos. Vamos a dejarlo así, no es tan importante esto, pero si se dan cuenta, ahorita estoy afectando solo al tag body, porque lo estoy haciendo directamente su style. Por ejemplo, si yo no quisiera ponerle el color rojo al body, pensémoslo así, yo aquí le quería poner el color rojo de fondo, era a la etiqueta H1. Miremos qué pasa. La única que tiene un color rojo de fondo es la etiqueta H1. Entonces nosotros podemos decidir a quién se le va a aplicar esto, pero en este caso yo lo estoy haciendo porque le estoy poniendo un específico valor a la etiqueta H1. Si hubiera otra H1 por acá, nada ocurriría, porque al final de cuentas solo se le está declarando a esta H1. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué es lo que tenemos que pensar? Bueno, primero pensemos que pueden haber más de un solo valor que le voy a asignar. Por ejemplo, le puedo poner font, o solo con que ponga color y le asigne un, por ejemplo, numeral FF, que es blanco, a este, oh perdón, aquí no va entre comillas, solo va el valor. Ahí estamos. Miren qué pasa. Vamos a grabar. Quiero ver si es font, color. Va revisando, sí, en realidad sí es igual a color, solo déjenme ver, como metí un error poniendo igual, es 2 puntos. Miren lo que pasa. Ay, no está pasando, vamos a ver. Debería de cambiarle el color al texto. Vamos a ver, background color, 2 puntos, F esto. No, es solo color, me había equivocado, no es font color, es solo color. Miremoslo acá.
refresquemos, ahí estamos, encuesta. Por ejemplo, podríamos poner algunos otros atributos. Yo aquí tengo una página que me muestra algunos de esos atributos. Por ejemplo, letter spacing. Miremoslo acá. Letter spacing. Y vamos a poner 2.12. Inclusive aquí es bien importante poner px porque estamos hablando de píxeles. Miren lo que pasa. Entre cada letra se genera un espaceo y esto al final de cuentas no está afectando al texto en sí, o sea, no es una característica de H1 que así se desplieguen los objetos, sino es algo que yo acabo de definir. Por ejemplo, cambiemos ese valor de 12 a 15, por ejemplo, y démoslo refresh, se ve más expandido, y así podríamos hacerlo como si quisiéramos más adelante. También podemos definir las propiedades como márgenes. Por ejemplo, puedo poner margen, margin left, y poner 30 píxeles, por ejemplo. Miren lo que ocurre. Se crea un margen, pero ese margen afecta al H1. ¿Por qué lo sé? Porque el color rojo de fondo ya no se ve. Pero miren lo que ocurre si yo en vez de margin left coloco padding. Esos 30 píxeles que dejé de espacio ya no se aplican sobre H1, sino dentro de H1. Es algo bien importante cuando nosotros queremos que el contenido de algo sea el que tome algún margen, usamos padding. Ahora, si lo que queremos es que el contenido todo en sí se corra 30 píxeles, por ejemplo, usamos margin, porque eso entra de afuera para adentro, mientras que el padding entra de adentro hacia más adentro, llamémoslo así. Entonces, no sé si logran ver el ejemplo. Miremos algún otro atributo. Aquí pues no, como les digo, yo no quiero que a ustedes se les quede todo, sino más que todo lo que quiero es que ustedes puedan saber cómo funciona. Miren, por ejemplo, text align. Aquí le puedo poner center y miremos cómo esto se ve. Se centra en la página. Yo hago más pequeña la página, esto está centrado. Obviamente con los 10 píxeles que ya tomé, que yo iba a dejar afuera. Bueno, entonces ahí tenemos el título, y ahí, si se dan cuenta, tenemos una diferencia. Miremos algún otro atributo que podamos usar. Miren, por ejemplo, para poner vamos a ver, border top. Estos son borders. Vamos a poner un border color, por ejemplo. Le vamos a poner que este H1 va a tener un border color, y le vamos a poner un border color azul. Sería 0000 FF. Miremos cómo se ve. Si yo me vengo acá y le doy refresh, no se ve. Lo que ocurre es que no tiene un tamaño ya definido. Miremos el border width, y si le ponemos border width y una cantidad de píxeles, miremos border width y una cantidad de píxeles, pongamos 2 píxeles, nos vamos a dar cuenta que podemos ver esto. Miren, no me apareció. Creo que esto no aplica a H1. Esto creo que es más para fotos. Lo vamos a ver en el caso de las fotos. Lo voy a quitar ahorita los borders. Yo quería poner un ejemplo de los que estábamos viendo. Ahorita no lo pensé bien. Esta no es un buen ejemplo. Miremos acá, sigamos viendo.
Miren, el margen es el margen exterior y está el margen interior, que es el padding. Están los fondos, que es el background. Las listas les pueden poner propiedades. Obviamente esto solo va a aplicar a objetos de tipo list. Tenemos también para tablas estos borders. Miren los borders que yo estaba queriendo usar. Vamos a ver. Son borders por lo general es para fotografías. Vamos a probarlo. Tamaño, posicionamiento. Z-index, esto es para modificar el orden. Por si yo estoy poniendo cosas encima de cosas, pueda venir y separarlas. Estoy buscando algún otro que sea interesante. Bueno, pensemos con esos. Inclusive yo aquí podría poner que yo quiero que esta propiedad de H1 sea que tenga un alto height de 50 píxeles. Y entonces, ¿qué logro? Miremos en mi HTML. Lo que yo logro es que el encabezado crezca más. Entonces yo también estoy haciendo algunos cambios en la apariencia solo con el CSS. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que con las HTML la etiqueta table ya está desapareciendo, ya casi no se usa? Bueno, pues una de las razones es porque se utiliza CSS. Por ejemplo, imagínense que yo quisiera que esta label tuviera cierta característica, tuviera que todas las labels, si yo le pongo aquí style, yo quiero que la label se comporte de esta forma, tenga un width ya asignado de 200 px. Entonces, si yo vengo acá y refresco, poniendo el width, pero es bien importante que yo ponga position para poder usarlo. Vamos a ponerle los position relative. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Démosle refresh. Algo no estoy haciendo bien, permítanme. Width, creo que es así. Me he equivocado. Estoy grabando otra cosa. Bueno, quiero arreglar algo. Vamos a ver. Label, le estoy poniendo position relative width. Quiero probar algo. Vamos a ver. Esto está aplicándose al primero. Vamos a ver. Vamos a probar otra cosa. Vamos a ver aquí. Position, relative, punto y coma, width. No me lo está tomando. Déjenme ver. Vamos a poner pausa un rato.